Muy buenos días. Dios les bendiga y espero que se encuentren muy bien. Vamos a compartir nuevamente porque Dios así lo ha querido su palabra. Y vamos a orar para que nos dé ese entendimiento que necesitamos todo el tiempo y para ponerlo en práctica, que es muy importante. Bendito Padre, muchas gracias por permitirnos una semana más estar aquí en tu presencia, porque con todo este amor que nos brindas y manifiestas, nos has ayudado a salir adelante frente a diferentes circunstancias adversas. Muchas de ellas no nos tocan y otras no nos impactan de la manera que a otras personas les sucede. Te doy muchas gracias por todo, porque nada nos falta, porque siempre nos brindas todo lo que necesitamos en tiempo y en forma. Y si no es lo que queremos, nos das ese entendimiento para saber qué es lo que queremos o lo que debemos tener. Te ruego que perdones todos nuestros pecados y que nos ayudes a mantenernos siempre directos, siempre enfocados a tu palabra y a tener conciencia de todo lo malo que hemos hecho y cómo podemos dejarlo de hacer de acuerdo a las Escrituras. Tú eres misericordioso y grande. Eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eres el Altísimo, el principio y el fin. Permítenos y ayúdanos a saber cómo amarte correctamente y al prójimo después de ti. Y también a darte esa alabanza, la gloria y la honra. Danos sabiduría para llevar a la práctica tu palabra, para expresarme correctamente y también para servirte de la manera que debe ser. Danos esas ganas para orar sin cesar y para amarnos, soportarnos, para bendecirnos, amar a los enemigos como tú, Cristo, lo has enseñado. Enséñanos también a seguir ese camino, a predicar el Evangelio, a llegar a todas las personas que conozcamos, niños y adultos, para que dejen esos caminos que no te agradan y que el Espíritu Santo esté en el corazón de todos nosotros. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Este versículo es muy importante, al igual que todos los de la palabra, pero aquí destacando que hay una serie de pasos y no solo eso, también diferentes consejos para mantenernos en el camino del Señor. Es por eso que se considera pertinente abordar este capítulo para este fin de semana. Es muy importante tomar todos y cada uno de los versículos que se tiene, son diferentes temas. Es una carta con instrucciones que Pablo le ha dado a esta iglesia de Tesalónica y que también tenemos que tomar nosotros para esperar hasta la llegada de Cristo. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad de hermanos de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
aquí esto nos da una introducción para continuar, pues no solamente velando, sino también mantenernos en el camino del Señor, porque uno nunca sabe cuándo va a venir. Solamente el Padre que está en los cielos lo sabe, y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Muchas veces hay gente que dice que los mayas predijeron, o que en algunas iglesias también están buscando esas predicciones. De repente tenemos personas que entran en un estado de trance y empiezan a simular que son ángeles, que son entidades más allá, y que dicen cómo van a hacer las cosas en el futuro, qué es lo que habrá, qué es lo que no habrá, cuándo será el fin. Y tenemos una serie de profecías que no vienen en la palabra y que tienen, vuelven difuso todo. Hay que tener mucha precaución con estas profecías. En lo personal, yo cuando era un niño estaba sonando mucho una profecía en algunas iglesias de que todo iba a oscurecerse y que Satanás iba a entrar a todas las casas que no estuvieran pues prácticamente selladas. Aquí dice que va a durar, bueno, que duraría 3 días esa oscuridad, y que se los iba a llevar el diablo a quienes tocara que pasaran en el hogar. O sea, quienes no tuvieran esos sellos en sus casas para que el diablo entrara. Y entonces, para tener tentación o para generar la tentación de las personas, según estas profecías, dicen que iban a tocar la puerta haciendo los demonios, simulando las voces de nuestros seres queridos para que les abramos y nos lleven. La verdad, eso causó mucho pánico entre la familia, en lo personal también, pánico. Y pues simplemente daban fechas, pero no pasaba nada. Y nosotros tenemos épocas de oscuridad en la palabra de Dios, pero fechas para que alguien diga que encontró unas fechas es algo que no es bíblico, porque solo Dios Padre lo sabe. Y este tipo de situaciones se las inventaron de alguna manera, todo esto. Para empezar, si una casa está sellada herméticamente y no tienen oxígeno, por ejemplo, entonces pues posiblemente mueran de asfixia. Alguien que no tenga oxígeno en una casa sellada, obviamente va a morir de alguna manera de este tipo. Y en segundo lugar, pues a lujo de detalle, la gente estaba interpretando esta especie de palabra. Pero a lo que quiero llegar con esto es que la palabra de Dios es la única que determina qué hacer y qué no hacer para la vida, para el futuro, para los hijos, para la familia, etcétera. Si llega alguien diciendo que Dios dijo algo y no está en la palabra, entonces quiere decir que no es de Dios. Número 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de luz e hijos del día, todos vosotros. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, van a haber algunas señales, la gente no se va a dar cuenta, va a venir Cristo repentinamente, va a manifestarse, a llevar a los suyos en ese día. Y entonces
por más seguridad que tengan esas personas que no estén con Cristo, no van a ir con Él. Y sobre todo no van a querer ir con Él, porque hay gente que lamentablemente hace sus imperios en esta tierra y no busca hacer tesoros en el cielo. Lo que busca es tener en esta vida riquezas, tener poder y muchas cosas. Los vicios. Busca satisfacer su cuerpo humano hasta el extremo, hasta donde ya no dé más. Pero el alma la descuidan, empiezan a satisfacer esa necesidad, por ejemplo, de drogarse, de sentirse más que los demás, de tener mucho dinero. Todas esas necesidades las satisfacen y ¿dónde está Dios? En un momento, cuando ven que hay peligro, se encierran, se sienten protegidos, pero si Dios dice que habrá destrucción, la va a haber. Va a ser tan rápido la llegada de Cristo que nadie se va a dar cuenta, posiblemente más que sus hijos, los que estén velando, los que estén atentos a las señales. Y esto no es para temer, porque al contrario, un hijo de Dios tiene que estar siempre a la expectativa de que Cristo viene. Y no solo eso, no solo es ya me voy con Cristo y ahí se quedan, es buscar que todas las personas posibles vayan también con Cristo, las que no se encuentren en ese, pues en ese umbral, en ese apartado, por así decirlo. Entonces no se trata de solo yo y ahí se quedan, se trata también de predicar, de luchar porque otras personas también se encuentren ahí. Hay un pastor muy bueno muy bueno en su prédica, porque hay que recordar que todo ser humano tiene maldad por naturaleza. Un pastor muy bueno en su prédica que dice, pues hay que mantenernos siempre en ese camino, porque uno nunca sabe. ¿Qué tal si estamos, no sé, vemos que todo está bien y nos descuidamos, vamos hacia otro camino y de repente pasa lo que tiene que pasar? Estamos dando manifestación de que no éramos de Dios. Si estuviéramos con Dios, nos mantenemos siempre por su camino. Y así como ladrón en la noche, uno nunca sabe por dónde, cuándo entra a robar una casa. Así Cristo va a pasar desapercibido a muchos ojos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos encontramos en tinieblas, no estamos en la noche. Así que no aplica la metáfora del ladrón en la noche. Somos hijos de la luz y vamos a estar siempre atentos a esas señales bíblicas. Dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que velar, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Muy importante aquí. Está diciendo que no durmamos, no se refiere a que nos desvelemos, se refiere a que nos mantengamos por el camino de Dios con la mayor rectitud posible y no distraernos por otras cosas, siempre enfocándonos en estar con Él. Si nosotros, por ejemplo, aquí dice, los que se embriagan, alguien empieza a tomar ese camino del alcoholismo, entonces posiblemente se desvíe hacia un alcoholismo todavía más fuerte.
Por eso dicen que hay que mantenernos velando, o sea, estar atentos para no tener ese tipo de tropiezos que nos alejen de Dios. Y después dice que hay que mantenernos con fe y amor y esperar a que Dios nos salve. No se trata de decir, pues yo soy hijo de Dios y voy a hacer lo que quiera porque al final voy a acabar yendo a sus pies. ¿Cómo sabe uno que es hijo de Dios en verdad? ¿Cómo identifica esa situación? 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces dice que si estemos en vida o ya no estemos viviendo, Dios nos va a juntar. Si en este tiempo de vida estuvimos obedeciéndole y haciendo lo que dice su voluntad por medio de la palabra. Si lo conocemos, si identificamos a Cristo como el único camino, como nuestro Salvador personal, todo eso nos va a ayudar muchísimo para trabajar esas partes que corresponden y estar con Dios en su momento. Os rogamos, hermanos, en el 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Si alguien está dedicando a la obra de Dios, muchas veces ellos tienen que dejar otros trabajos para dedicarse por completo a predicar el Evangelio. Debemos de tener respeto por esta profesión, predicador, pastor, siervo de Dios, pero hay que siempre verificar que sea bíblico lo que hace. Si no es bíblico, entonces posiblemente no sea un siervo de Dios, sino sea un siervo del diablo. Por eso hay que tener primero y pedirle a Dios el discernimiento para conocer qué es lo que aplica y qué es lo que no, de acuerdo a la palabra. Y una vez que identifiquemos que es un hijo de Dios, hay que tenerle respeto, hay que tener respeto a todas las personas, obviamente, pero el respeto de la profesión o el trabajo, la labor que está realizando de predicar y pues apoyar en esa parte. Hay gente que predica y que hay otras personas que les pueden dar alguna cooperación o donación. Si nosotros conocemos a alguien que se dedica a esto, podemos también brindar nuestro granito de arena para que esas personas sigan adelante con este proceso, con esta predicación. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces dice que los ociosos hay que ponerlos a trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. A quienes estén desanimados hay que darles aliento, un aliento bíblico, la palabra. Y a los débiles hay que darles ese sostén en lo que necesiten. Por ejemplo, hay personas que carecen de recursos, hay que apoyar en esa parte. Hay gente que es débil en la fe y que puede desviarse en sus creencias. Hay que estar siempre marcando el paso y siempre señalando también lo que se debe hacer a la luz de la palabra. Dice que hay que ser pacientes con todos, no solo con los hijos de Dios,
con toda persona. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, y como lo habíamos revisado, no se debe pagar mal por mal. Si alguien te hace el mal, paga con bien. Si alguien te hace el bien, obviamente, mantente pagando con bien, pero no pagues con mal la maldad que te hacen. O peor aún, si alguien te hace bien y le pagas con mal, eso todavía es más, más feo, más fuerte la situación. Y sí, en lo personal, así como muchos de ustedes se han podido sentir identificados, hay veces que haces algo bien por una persona y te responde de una mala manera. Hay que tener paciencia, como dice la palabra, para con todos. Entonces, hay que estar siempre gozosos, dice el 16, gozar que está uno con Dios en su camino, pese a los problemas y las tribulaciones, mantenerse siempre en pie. 17. Orad sin cesar, mantenernos orando, aunque no tengamos ganas. Aquí dice, repito, como otras veces lo he dicho, dice orar sin cesar, no dice orar con ganas. Aunque no tengamos ganas, hay que mantenernos orando. Y como lo he dicho también, si no te da tiempo de orar en las mañanas porque te levantaste tarde, una de dos, o te levantas más temprano y dedicas un tiempo para orar, o la otra, que mientras estás realizando tus funciones o alguna otra actividad, en tu mente estés orando a Dios. Hay que tener una concentración más grande todavía para esto, pero no hay nada imposible en esta situación. Si uno empieza a trabajar este tipo de estrategias, obviamente puede en otras cuestiones también. 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que darle gracias a Dios por todo, bueno y malo. Pero hay que recordar, lo bueno nos da felicidad un rato, nos pone contentos, alegres, pero lo malo nos hace dejar esos pasos indebidos, lo malo nos hace mantenernos por el camino de Dios, ir hacia Él, si nos estamos separando del mismo camino en el que estamos recorriendo. Lo malo tiene también esa utilidad. 19. No apaguéis al Espíritu. ¿A qué se refiere con apagar? Contristar el Espíritu Santo. Si yo, hijo de Dios, empiezo a robar algo de mi trabajo, entonces voy a contristar al Espíritu Santo. Cuando, repito, cuando alguien querido, muy querido, te hace algo, te pones triste, normalmente. Cuando alguien que no quieres te hace algo, te puedes enojar. Así es Dios, en el primer caso con sus hijos y en el segundo caso con quienes no son sus hijos. No hay que apagar el espíritu, hay que mantenernos en ese camino para evitar que el Espíritu Santo se apague. 20. No menospreciéis las profecías. Las profecías, muy importante. Tenemos dos tipos de profecías. Aquellas que vienen en la palabra de Dios, que dicen que algo va a suceder o que algo sucedió, pero ya estaba previsto antes de tiempo. Y la segunda, la exhortación. También la acción de profetizar, y en la actualidad a eso se refiere, es pues hacerle caer el 20 a alguien, hacer que alguien entre en razón cuando esté fuera de ese camino, predicando la palabra. Eso es la acción de profetizar en la actualidad. Ya no podemos adivinar el futuro. Bueno, las personas ya no pueden predecir
por medio de que Dios les habla a sus corazones o de diferentes maneras, ya no pueden saber lo que va a suceder. Pero nosotros tenemos la palabra y sabemos de ahí que viene. Y en segundo lugar, el acto de profetizar es predicar. Predicar con la palabra hasta que entre en razón la persona y pues buscar que Dios toque su corazón. 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Escucha todo lo que te digan, todo lo que leas, dedícate a examinarlo. Si tienes muchos pensamientos, analízalos antes de que se conviertan en palabras o acciones. Y solamente que lo bueno se vea. Quédate con lo bueno que diga la gente mala. Quédate solo con lo bueno que diga la gente que te agrada incluso. Quédate con lo bueno que lees y con lo bueno que piensas, quédate y háblalo o actúalo, nada más. Evita lo malo. 22. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, todo esto nos lleva a esa santificación de Dios. ¿A qué nos referimos con santificación? La palabra santo significa apartado. A que nos aparte de las malas obras, de todo lo que pudiera hacernos daño y que Dios no quiera que nos pueda tocar. De esas maldades que pueden hacer las personas para dañarnos, conspiraciones, planes malévolos, todo ese tipo de cosas, Dios nos librará si Él así lo desea. Dios nos librará. 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Orad por nosotros. Hay que orar por los que están en esas misiones, en lugares difíciles, arriesgando su vida por predicar. Y con ósculo santo no se refiere a estar besando a la gente, ni siquiera abrazando a la gente todo el tiempo. Se refiere a algo más, una cuestión más espiritual. Simplemente nos podemos quedar con la parte del amor. Saludar a una persona, a lo mejor con la mano, pero con ese aprecio que se puede tener entre los hermanos y que obviamente se debe de tener a cualquier persona, incluyendo a los enemigos. 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Es por eso que estas cartas las estamos leyendo y se leen en muchas partes. No solo son para los tesalonicenses, sino también para todos los hijos de Dios o las personas que están en búsqueda de que Dios toque sus corazones. Es por eso que todo lo que leemos hay que aplicarlo a nuestra vida. No hay que pensar que otra persona tiene esos defectos, sino hay que ver qué tanto podemos trabajar los propios defectos para estar bien con Dios y para estar cerca. Vamos a orar para concluir y agradecer este tiempo. Muchas gracias por todo, Padre, porque nos has permitido conocer un poco más de ti y porque nos has enseñado y dado la explicación de todo lo que has colocado aquí en tu palabra. Te ruego que nos ayudes a mantenernos orando sin cesar, que nos ayudes a mantenernos por ese camino tuyo, a continuar con esos caminos, a hacer testimonio, a hacer el bien,
a arrepentirnos de todo lo malo que hemos realizado. Ayúdanos a mantenernos siempre por esos caminos. Te ruego por la salud de todas las personas que lo requieran. Sana a todas las personas de sus enfermedades, pero que te busquen primero, que sepan que eres tú, que les permitas buscarte y encontrarte. Que las autoridades que tenemos y que nos rigen dirijan de una manera correcta, que no entren en abusos, que no entren en cosas que pudieran hacernos daño. Te pido que bendigas los estudios de quien está realizando estos procesos, el trabajo, cuida esos lugares de trabajo y bendice las relaciones entre hermanos y entre los que no son hermanos, para que se lleguen a cumplir esas metas laborales. En la parte económica, que no nos falte el recurso, que nos mantengamos siempre con la cultura de ahorro, que solo gastemos en lo indispensable y en el momento que tú señales que se debe de gastar, enséñanos a saber. De hecho, te ruego que nos enseñes a conocer toda voluntad y tus tiempos. Y bendice a las personas que nos deben. Si nosotros debemos, ayúdanos para tener esa disposición de pagar. Y bendice todo lo que hay en nuestras vidas siempre. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Él quiere, para continuar compartiendo su palabra. Hasta luego.